Bienvenida, amada iglesia, a este tiempo que el Señor ha destinado para hablar a nuestros corazones. Yo te pido que prepares tu mente, que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu para recibir lo que el Señor el día de hoy quiere hablarnos. Vamos a iniciar con una oración y yo te pido que en un mismo espíritu podamos elevar, abrir nuestra boca para poderle pedir al Señor que sea su precioso Espíritu Santo entronándose y guiando esta hermosa reunión. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos. Gracias, Padre, porque cada domingo tú, Señor, nos diriges, traes palabra fresca, Señor. Hoy recurrimos a ti para encontrar esa agua viva que necesitamos, esa verdad que necesitamos para ser conducidos por tu precioso Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, para que podamos, Señor, recibir el mensaje que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros. Ven, precioso Espíritu Santo, llena a estos corazones, Señor, fieles. Enciende, Señor, tu fuego en cada hogar, Señor. Desde la cabeza, Señor, hasta la punta de nuestros pies, Padre. Envía hoy, Señor, tu precioso Espíritu Santo y que todas las cosas, Padre, que tú nos quieres hablar el día de hoy sean de renovación, sean de transformación. Padre, una unción fresca para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, no queremos conectarnos y seguir siendo los mismos. Hoy queremos, Padre, que esta palabra transforme cada una de las células de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, se ha levantado, se ha avivado, Señor, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Padre. Oh Dios, tú has instruido, tú has dado la palabra en esta mañana a la persona correcta, a la persona, Señor, que ha sido guiada por tu precioso Espíritu Santo. Hoy te pedimos que Él sea moviéndose en esta reunión. Prepáranos, Señor, prepáranos, permítenos recibirlo, Señor, de la mejor manera. Que esta semilla que ha sido traída, Señor, como un mensaje del cielo a la tierra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Permítenos, Padre, a la luz de tu palabra, comprometernos a lo que tú quieres hablarnos y a ponerlo por obra en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que todo, Padre, lo que hemos recibido, todo el alimento, toda la verdad que tú nos das en cada prédica, Señor, hoy podamos disfrutar de tu presencia, hoy podamos este domingo alabar y bendecir tu nombre como lo haríamos de manera presencial. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo más profundo, el interior, la fibra más delgada de nuestro corazón, Señor, y hoy los ponemos delante de ti, Padre, para que seas tú escudriñándonos, para que seas tú, Padre, sanando aquellas heridas que tal vez tengan que ser sanadas, trayendo, Padre, la revelación que tal vez tanto estamos pidiendo, Señor, en lo secreto. Hoy te pedimos, Padre, que los cielos sean abiertos a favor, Señor, de lo que la palabra va a traer a nuestras vidas. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que todo espíritu de distracción, que todo aquello que nos quiere distraer de lo que tú el día de hoy nos quieres hablar, hoy queda inoperante en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, afirma nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos, Padre, que la palabra que el día de hoy vamos a recibir haga rema en nuestras vidas. Permítenos, Señor, comprometernos día a día en tu palabra. Trae fuego, Señor, fuego del cielo para poder, Señor, entender tu verdad, tu palabra, Señor, y que podamos vivir en ese gozo y en esa alegría, porque tu palabra dice que tú tienes planes de bienestar para nuestro futuro, Señor. Así que en esta mañana nos disponemos a recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, Iglesia Espíritu Santo.
bienvenidos a este lugar porque tenemos una palabra de edificación para tu vida. Esperemos que sea de gran bendición y que la recibas con gran agrado. En esta hora vamos a hablar del tema del unigénito Jesús, el Hijo de Dios. Y en esta hora vamos a decir qué significa unigénito. Unigénito quiere decir único en su especie, incomparable, singular, no fue creado, existe desde la eternidad, es el Hijo de Dios por naturaleza, no por adopción. Y en Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en esta hora te queremos decir que Dios nos mandó a su Hijo para que fuera un ejemplo, para vivir en esta tierra como Él vivió aquí con nosotros, entre nosotros. Él vino a darnos ese ejemplo para que podamos ser como Él y podamos regresar también al Padre, porque Él es a lo que vino, para que no nos perdamos aquí en la tierra, sino que que estemos cerca de Él, para que cuando tengamos que partir, partamos al Padre y no nos perdamos y nos vayamos a otro lugar, sino que sigamos su ejemplo, que hagamos lo que realmente Cristo vino a enseñarnos, que leamos sus escrituras, ¿verdad? Que siempre estemos haciendo lo que a Él le agrada, vivamos con paz, vivamos con amor, vivamos en unión para que podamos agradar al Padre, que seamos esas personas que Él quiere, ¿verdad? Que tengamos esa unidad, ese amor entre la humanidad, entre nuestros hermanos, entre nuestras familias, que sigamos aquí en este plano terrenal, viviendo conforme a la voluntad de Dios, que seamos esas personas que agraden a Dios. Y en Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Él vino a darnos a conocer aquí al Padre, para que, dice que así como fue Jesús aquí en la tierra, así es el Padre. Y quien conoció a Jesús, conoce al Padre. Entonces, no tenemos que buscarlo, ¿verdad?, en otro lado, sino que ver el ejemplo que vino a darnos Jesús aquí en la tierra para podernos dar cuenta realmente quién es el Padre. El Padre es amoroso, el Padre quiere que seamos, estemos siempre buscándolo a Él, para que podamos vivir en paz en esta tierra y podamos regresar a Él y que seamos uno solo con el Padre, dice en su palabra. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús, a darnos la vida eterna. Para eso murió en la cruz, para eso derramó hasta la última gota de su sangre, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser salvos y podamos regresar al Padre, para que reconozcamos, ¿verdad?, el sacrificio que Él vino a hacer aquí en esta tierra y podamos saber que Él está aquí con nosotros, ayudándonos, ¿verdad?, a que podamos vivir, a que reconozcamos su sacrificio, a que busquemos en las Escrituras realmente qué es lo que nos hace regresar al Padre, para que en este mundo no nos perdamos, sino que sigamos el ejemplo que Él vino a darnos, que Él vino a darnos en esta tierra, para que
sigamos su ejemplo y podamos estar más cerca cada día de Él. Y en Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, a eso vino Jesús, a mostrarnos el amor de Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor y Él quiere que siempre estemos en unidad, amándonos unos a los otros, dice en su palabra, porque esa es la forma en que tenemos que vivir. Dice que ese es el primer mandamiento, es amar a Dios, ¿verdad? Ante todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que aprender realmente lo que vino a hacer Jesús, que Él vino a darnos ese amor del Padre para que vivamos aquí en armonía, en amor, en unión, que no estemos discutiendo, ¿verdad? Que no estemos peleando con nuestros hermanos, con nuestras familias, sino que al contrario, sigamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que Él vino a unirnos aquí en la tierra. Dice, y Jesucristo es Dios mismo. Él es el verbo hecho carne. Y en Juan 1:14 dice, es Dios verdadero de Dios, verdadero. Quien le ve al Padre, quien ve al Hijo ha visto al Padre. Es digno de toda gloria y toda honra. Si nosotros vemos al Hijo, podemos ver al Padre que está también, o sea, que es igual al Hijo, ¿verdad? Él nos vino a mostrar cómo es el Padre. Y en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados por amor eterno para parecernos a Él, el unigénito. Entonces nosotros tenemos que parecernos a Jesús y Él nos muestra cómo es que debemos ser, cómo es que debemos estar en unidad para que podamos estar en unidad con el Padre. Dice que nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, fuimos ya sentados a la derecha del Padre. Ya estamos juntamente con Cristo en el cielo, ¿verdad? Y tenemos que reconocer eso porque sabemos que ya nuestro espíritu está allá arriba en el cielo con el Padre y con el Hijo. Estamos sentados a la diestra del Padre. Entonces, si nosotros reconocemos realmente que somos hechura de Dios, podemos entender que ya está, nuestro espíritu está ahí sentado junto al Padre. Y dice, Cristo es el unigénito por naturaleza, el único, el Hijo eterno. Él es el que es el único y nosotros somos hechos, o sea, Él nos adoptó. Nosotros somos hijos por adopción y gracia. En Efesios 1:5, ahí es donde nos dice que somos adoptados y que Jesús es el primogénito. Y en Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero y nosotros somos sus hijos por adopción. Nosotros somos hechura de Dios por adopción. Y Jesús es el unigénito. Él no fue creado, Él fue
hecho hijo de Dios. El unigénito es nuestro origen, nuestro modelo y nuestro destino eterno. Solo Él salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que podamos ser salvos. Esto está en Hechos 4:12. A Él sea la gloria por siempre. Él es el que fue en la creación, Él estuvo ahí en la creación y Él está sentado a la diestra del Padre. Y en el Edén ya estaba ahí Jesús también. Cuando Adán estaba aquí, Él también, Jesús estaba ahí. Y si por Adán nosotros fuimos del paraíso a la tierra, por Jesús es que somos de la tierra al paraíso. Y ahí es donde ahora debemos estar viviendo en ese lugar espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que vivir ahí en ese lugar, en ese paraíso con Jesús, para que podamos estar, que Él sea nuestro ejemplo a vivir, para siempre estar ahí unidos con Jesús, que Él sea el que nos ha llamado para que podamos disfrutar de ese paraíso, aún estando aquí bajo todas estas circunstancias, bajo todo este caos, ¿verdad? En el mundo, que nosotros podamos ya disfrutarlo con Jesús, porque a eso vino Él, a mostrarnos cómo vivir, cómo regresar a ese lugar de donde nos había sacado, ¿verdad? Por el hecho de que Adán había pecado, y ahora Jesús nos ha regresado a ese lugar para que podamos vivir con Él en armonía, sabiendo que ya tenemos esa vida eterna y no vivir en conflictos aquí en la tierra, sino vivir con esa idea de que ya nosotros fuimos rescatados por Dios, porque Él vino a eso, a rescatarnos, a que seamos ya hechos, ¿verdad? Ahí en ese lugar, que tengamos vida eterna juntamente con Cristo y que podamos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ya estemos en armonía con Él, que tengamos esa unión, que podamos estar siempre en esa unidad, que tengamos ese lugar, ese privilegio de que estemos ahí con Dios, de que nosotros estamos siempre viviendo ahí. Y en Hechos 12:23 nos dice: en la congregación del primogénito que está inscrito en los cielos. Él es también el primogénito, el unigénito y el primogénito. Él es nuestro Dios todopoderoso, el que nos vino a dar la vida eterna. Él murió por nosotros. Él es el que está ahí en ese lugar, está con nosotros, y le damos gracias a Dios porque Él está siempre a nuestra diestra y siempre está con nosotros, está siempre haciéndonos saber que no estamos solos, que Él siempre está ahí con nosotros, que siempre está en unidad, que siempre está ahí entre nosotros y con nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres el que estás ahí dándonos ese privilegio, Señor, de estar
con nosotros, que estemos juntos, que estemos siendo parte de tu reino, Señor. Te damos gracias en esta hora, porque tú nos has traído a este lugar y tú nos has traído a este sitio, Señor, con un propósito, para que no salgamos igual, para que estemos siempre unidos a ti, para que estemos recibiendo de tu palabra, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú eres el que nos estás guiando a toda verdad, que tú eres el que estás en presencia de nosotros, que tu presencia está aquí, que siempre estás en nuestro entorno, que siempre nos has llamado, Señor, que estás con nosotros, que siempre estás unido a nuestro estás aquí con nosotros, que no estás... La mayor parte de mi vida se me fue con mucha hambre, con mucha necesidad de aprender y no conformarme con lo que tenía, sino querer un paso más allá. Cuando entro a trabajar, me preguntan, me dice: Carlos, tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes ser un ciudadano del mundo, tú puedes quedar acá en Maracaibo sin ningún problema. En ese momento yo escojo ser ciudadano del mundo, me envían a California a trabajar y seguía con la misma hambre. Esa hambre me llevó a pasar por muchos lugares y llegar a Colombia, donde conocí a mi esposa. Fue como un efecto especial así tenebroso. Una historia así, conocí a mi esposa. Y luego que llego a Colombia, me ofrece un trabajo en Estados Unidos y decido rechazarlo porque me quería quedar acá, y empecé a rotar a Irak, y ahí conocí a mi esposa. Entonces sí había un propósito. El propósito era tenía que salir. Para llegar a conocer a mi esposa tenía que trabajar en Irak y salir por todo el mundo, prepararme para conocerla y a través de ella conocer la verdad. Fue el instrumento para conocer a Jesús. Entonces, de esa manera conectamos los puntos. Son los chinches de color, los vamos conectando. Y ahora les comparto algo que he estado trabajando recientemente. Esto lo saqué hay un libro sobre como el integrante del equipo ideal de una empresa, ¿no? Entonces, obviamente, yo me desenvuelvo en el mundo empresarial y he estado reestructurando una empresa, he estado contratando gente, y me preguntaba cómo debo seleccionar yo a las personas. Entonces, eso les compete porque ustedes van a buscar trabajo y los van a evaluar cuando vayan a una entrevista. ¿Cuáles son las características que deben exhibir como personas cuando vayan a una entrevista? Y reflexionando sobre las características, puedo ver que muchas de estas características las tenía Jesús. Entonces, ¿quién puede decir que Jesús fue humilde? Y también fue inteligente. Bueno, es. Y hambriento también fue. Entonces, le hablaba que yo siempre tenía un hambre de crecer. Y obviamente, cuando conocen a Jesús, ustedes, a medida que vayan conociéndolo, van a ser más humildes. Y la humildad en este sentido lo que quiere decir es que cuando trabajen en una empresa, sepan trabajar en equipo y compartir también los logros con sus compañeros, ¿no?
nada más que ha existido un gran yo soy, ¿no? Entonces aquí es cómo podemos trabajar en equipo para lograr un propósito. El ser inteligente es básicamente de cómo interactuar con las personas para no herirlas, cuáles son las palabras idóneas que debes decir para hacer crecer a una persona y no hacerla menos. Y el ser hambriento es lo único que queda de parte de ustedes, y lo que quiero que se enfoquen de ahora en adelante es que cada día mantenga esa necesidad de mejorar, porque es lo único que Jesús no va a hacer por ustedes. Ustedes tienen que hacer la tarea. Pero repasemos ahora cada una de las tres, ¿no? Este es un pasaje de Lucas 22, 27, donde los apóstoles le preguntaban que quién era el mejor de ellos. Entonces Jesús le responde, bueno, ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? Entonces, no es el que se sienta en la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es un acto de humildad y refleja cómo debemos comportar nosotros con nuestros compañeros. Ahora, Jesús fue muy inteligente. Jesús lo crucificaron no porque no era inteligente, porque era una amenaza. Lo crucificaron porque básicamente le tenían temor al pueblo, el cual se maravillaba con la enseñanza de Jesús. Aquí vemos que él hablaba en parábolas y de esa manera él le enseñaba a sus apóstoles sus enseñanzas y los misterios, sin que el resto de las personas lo entendieran. Entonces fue muy inteligente al usar sus palabras. Esa es la inteligencia de la que nos estamos refiriendo, la parte emocional. Y fue hambriento. Jesús le dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El Shabbat era el día más importante y Jesús nunca descansó. Siempre enseñaba los sábados, se sabía toda la Torá, el Tanakh. Terminaba de enseñar y se iba a orar. No hubo un pasaje bíblico donde decía, bueno, Jesús se fue de vacaciones y regresó a los 3 meses y él se enfocó en mejorarse en su visión y propósito. Entonces, para ir creciendo, lo que yo veo recurrente es que no debe siempre exigirse más de lo que uno piensa que puede dar. Y el resto viene por añadidura, puede ser, porque cuando volvemos al Génesis y vemos cómo Dios nos da esos chinches, no sabemos, vemos a muy corto plazo, no vemos la figura completa. Al final, en el cuadro, vemos como hay un plan, tenemos un propósito, pero no lo podemos ver. Solamente a través del esfuerzo lo podemos desarrollar nosotros mismos. Y entonces, sí, estos son los chinches. Cada uno de esos puntos es un chinche de colores. Está subido. Y después de muchos años conocí la verdad. Entonces la verdad no era el conocimiento, sino el conocer a Jesús y cada vez tratar de ser más como Él. Entonces vemos que las personas, mientras más se parezcan a Jesús, más se esfuercen, pueden lograr cosas que ni siquiera ellos se pueden imaginar.
con eso termino ahora sí se ganó la pizza. Sí, el inglés era una limitante, pero decía, bueno, yo quiero estudiar en Estados Unidos, no sé por qué, pero quiero estudiar y no sé inglés. Y me compré unos libros de inglés y empecé a estudiar por mi cuenta y empecé a leer palabras y buscar significados en el diccionario y empecé a escuchar las noticias donde no entendía pero nada, pero le ponía los subtítulos. Y al año de hacer eso, empecé hasta a soñar en inglés. Tuve el primer sueño en inglés y decía, ya sé inglés, y después no podía hablar con nadie. Un clásico. Y luego cuando empecé a trabajar en PDVSA, en ese entonces, una buena empresa, mis primeras vacaciones yo las utilicé para hacer un curso de inglés en el exterior, me lo pagó la empresa. Entonces ahí aproveché y hice mi último nivel de inglés, me gradué bilingüe y con eso pude aplicar a la Universidad de Texas. Apliqué a varias universidades y esa fue la que más me gustó por muchas razones, había otras, pero el clima era más frío, la Universidad de Texas en lo que yo quería hacer era la mejor. De hecho fue lo que me dijeron que no hiciera. Me dijeron, cuando yo pedí asesoría, me dijeron, si quieres estudiar petróleo, enfócate en cualquier cosa menos gerencia de yacimiento, que es lo que yo hago. Y por ahí me fui. Me dijeron, olvídate, eso no lo vas a poder hacer. Okay. Entonces, una vez más, con sacrificio, sí me tocó esforzarme un poquito más, pero lo pude hacer y es lo que hago hoy. De hecho, en Irak manejaba la mitad de la producción petrolera de Irak, la manejé yo. Implementé el proyecto de inyección de agua más grande del mundo. Cuéntales tu proceso de la universidad, que tú estudiaste abajo y todo eso, que es para que yo sepa eso. Bueno, sí. Una vez que llego a la universidad, empiezo el primer semestre y casi ni dormía. Yo pasaba estudiando y dormía 3, 4 horas al día y terminé el primer semestre y decía, pero bueno, yo qué estoy haciendo acá, me voy a morir. Y decía, bueno, tanto que quise llegar acá, ya no quiero estar acá. Y decía, pues no voy a aguantar. Pero sí era un ritmo muy fuerte porque allá la evaluación es competitiva. Allá las evaluaciones te comparan con tu compañero, no es una evaluación absoluta que pasé con 10 o pasé con 12, no, tengo que ser mejor que el 80% de mis compañeros para pasar. Y mis compañeros estudiaban día y noche. Entonces me tocaba a mí sacrificarme igual, porque también como condición de la beca que tenía era que necesitaba sacar buenos puntos. Si no, tenía que pagar. Entonces no tenía opción. Sí, estudiaba mucho y de hecho amanecí estudiando, presentaba los exámenes, después me da fiebre después de tanto el estrés. Pero ya después de un año me adapté. Todo cambio es difícil, así sea pequeño. Y uno siempre tiene resistencia al cambio. Cuando hay varias fases del cambio hasta que llega la aceptación, la primera es el rechazo. Entonces, de tener una vida tranquila, a decir, no, yo me quiero ir desde pequeño, llego allá y estoy allá y digo, no, esto es muy difícil, no, ¿para qué lo hice? Bueno, ya dije, no, ya toca seguir esforzándose y bueno, ya aquí estoy. Si tiene alguna otra pregunta. Una pregunta. ¿Qué preguntas tienen? Pregunten.
¿Cuántos años de su vida dedicó a estudiar? Todavía estudio. Ahora estudio otras cosas, pero siempre estoy aprendiendo. Siempre, por ejemplo, uno estudia la carrera y eso le da herramientas para uno trabajar, ¿no? Entonces uno entra a trabajar y yo siempre tengo la necesidad de aprender. Entonces, por ejemplo, en el área petrolera he trabajado con petróleo pesado, petróleo liviano, proyectos de inyección de vapor, proyectos de inyección de agua, proyectos de inyección de gas, proyectos costa afuera, en tierra, proyectos de solo gas. Entonces cada uno de esos proyectos me ha obligado a estudiar y a aprender. En promedio. Toda la vida. Ahora que manejo más gente, o sea, tengo 23 años de carrera más 5 de 28 años. 28 años. Carlos, ¿de qué edad comenzaste a trabajar? Bueno, ¿Y de qué comenzar? yo empecé vendiendo seguros a los 17 años. A los 17 años. Seguro. Y obviamente eso fue algo también importante porque me enseñó a ser responsable a temprana edad. También me enseñó que las cosas no son fáciles. Si uno quiere salir adelante, tiene que esforzarse un poco más que los demás. Aunque eso, a ver, tengo que corregir algo, porque también cuando empecé a trabajar me decían eso, no, que tú tienes que trabajar más, pues si quieres ser mejor que los demás, tienes que trabajar más que ellos. Yo le decía, no, yo no quiero ser mejor que los demás, yo quiero ser yo cada día mejor de lo que soy. Y así me fui capacitando yo, pero no trataba de compararme con los demás, sino tratar de mejorar yo cada día y seguir creciendo. No sabía el por qué hasta que ya estaba grande y me entendí por qué lo tenía que hacer. Pero fue un proceso, como veían en el cuadro anterior, alguien estaba detrás de todo eso. ¿Cómo hiciste en Estados Unidos para sobrevivir económicamente? Bueno, llegué con mis ahorros porque mi beca se tardó como 8 meses. Me quedé sin dinero hasta que llegó la beca. Al semestre siguiente me gané una beca presidencial en Estados Unidos y me llegó la beca del Banco Mundial. Ya con eso me pude comprar un televisor, con eso agarré, tenía un dinero para libros, ya con eso me di un gusto, pero sí pasé 8 meses que no dormía estudiando y no tenía ni televisor, solamente estaba enfocado en empezar, ¿no? A partir de ahí sí tuve trabajo en la universidad, tenía las becas y siempre hice buena relación con la gente. Pero la carrera que usted está ejerciendo ahora es ¿cómo decirlo? Por lo que está pasando, ha sido muy atacada. ¿No le ha afectado eso? La carrera. O sea, lo que usted se está desempeñando, el periódico. Trabajé en Colombia también. Sí, muchos de los países productores de petróleo no son tan conscientes del medio ambiente como en Colombia son conscientes, en Estados Unidos son muy conscientes. Sí es un problema, pero las tecnologías modernas no afectan tanto al medio ambiente como se piensa. Es más una percepción que una realidad. Yo he visto, por ejemplo, aquí en Colombia se habla mucho del fracking porque Colombia tiene muchos recursos no convencionales. Yo he visto personas que venden fluidos para hacer fracking que se las toman en público. Entonces, ¿cómo puede contaminar algo que te estás tomando? No te vas a contaminar tú mismo. Pero sí lo toman como algo
dañino para el medio ambiente. Una pregunta. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que de pronto están en estos momentos pensando que no pueden hacerlo porque su situación económica o de pronto su situación intelectual o sus ganas están muy abajo? ¿Qué consejo le podrías dar a esos jóvenes en estos momentos? Como esos aburridos, cuidado. No, por ejemplo, puede ser, ¿no? ¿Cuántas yo creo incógnitas se le que, pasan a la mente? yo diría que las limitaciones las ponemos nosotros mismos. Así es. Entonces, ahí hace poco leía un poco sobre la vida de Steve Jobs, cómo él fue dado en adopción y cuando entró a la universidad, él se sale porque se iba a estar todos los ahorros de sus padres adoptivos estudiando. Y él se salió de la universidad y continuó estudiando y se metió en todas las materias que no se metería porque ya no era su carrera. Y estudió caligrafía y de ahí salió la letra del Mac. Pero el punto es que él siguió con esa hambre, volvemos al punto del hambre y de mejorarse. Y hay un punto de su vida donde él dice, yo pasé de no preocuparme por el dinero porque no tenía, a no preocuparme por el dinero porque tenía demasiado. Pero lo que sí se preocupó fue de mejorar cada día. Tenía que dormir en el piso, no tenía con qué comer, recolectaba tapitas de refresco para cambiarlos por cupones para poder tener una buena comida a la semana. Y terminó desarrollando una empresa la más grande del mundo. Entonces, si él lo puede hacer, lo puede hacer. O sea, perdón, porque si lo pudo hacer el que no tenía a Cristo, porque él practicaba el budismo, que más nosotros que tenemos a Cristo. Entonces podemos desarrollar una magnitud más grande en todos los aspectos de nuestras vidas, porque él es un aspecto como de carácter. Steve Jobs, exacto, pero era budista, no tenía a Cristo. Y siento que nosotros somos afortunados en tenerlo y poder desarrollar cada potencial que él nos ha dado. Entonces es maravilloso poder saber eso. De pequeño, usted siempre ha sido así de estudioso, o dependiendo de la regla desordenado, ¿Están preocupados? De pequeño era más despreocupado. O sea, no le dedicaba tanto al estudio porque se me hacía fácil. Entonces, en vez de estudiar una semana antes, estudiaba un día antes. Pero estudiaba, a veces, estudiaba 2 horas antes. ¿Y bueno, qué le hizo cambiar a empezar a estudiar tanto? Porque quería mejorar. Entonces, obviamente, o sea, estoy hablando de primaria, ¿no? En primaria y bachillerato ya estudiaba más, competí, fui finalista en la Olimpiada de Matemáticas, quedé entre los 100 primeros de Venezuela y de ahí en adelante seguí mejorando, ¿no? En la universidad siempre estaba entre los primeros, pero fue progresivo. No, el que no quiere estudiar porque era fácil, la que no, ahora sí quiero aprender y ahora sí quiero hacer y ahora. Llegué a un punto que decía, bueno, si me hubiese esforzado más de chiquito, quizás no estuviese estudiando tanto ahorita. Pero sí, a veces es progresivo.